sangre se mueve del corazón a todos los órganos, regresa, tanto del lado sistémico como del lado pulmonar. Entonces, hemodinámica es un tema importante para entender, pues, la fisiología de todo el sistema cardiovascular y algunos asuntos con fisiopatología. Hay tres conceptos, bueno, cuatro que vamos a ver. Los primeros tres les voy a poner número, al otro no le voy a poner número. Voy a pasar lista a las 8:10, ¿ok? Y en ese momento les voy a pedir que hagan absoluto silencio para en un minuto pasar lista. El primer concepto es flujo. Se representa con la letra Q. El segundo concepto va a ser presión y lo vamos a representar con la letra P. Y el tercer concepto va a ser resistencia y lo vamos a representar con la letra R. ¿Qué es el flujo? Es el volumen que se desplaza por cierta cantidad de tiempo. El volumen sobre el tiempo. Los fluidos, ya sea un líquido o un gas, se miden por volumen. ¿Cuántos litros, cuántos mililitros? En las casas hay medidores de flujo de agua. Cada mes llega el cobro de agua y dice cuántos litros consumiste en un mes, en 30 días. La tarifa normal, por lo menos aquí en Nuevo León, no sé, en otros lugares, es de 20 metros cúbicos por mes. 20 metros cúbicos son 20,000 litros al mes puedes gastar con la tarifa estándar. Si te pasas, pues te cobran más. Y es como la luz, entre más consumes, más cara la tarifa. Flujo de agua. ¿Cuál es el principal flujo en nuestro cuerpo? Sin sangre, claro. Pero, ¿dónde tenemos el flujo más alto? En venas. Flujo más alto. Venas. Miren, en realidad es una respuesta tramposa, porque el flujo es el mismo, no importa en qué vasos sanguíneos estamos hablando. ¿Okay? Es el mismo. Pero hablando del flujo a través de un solo vaso sanguíneo, lo que sale del corazón, ¿cuántos litros de sangre salen del corazón? 5 litros en promedio, digamos, en reposo. Entonces vamos a poner las unidades del flujo. Dijo su compañero Benjamín que serían litros por minuto. O mililitros. Por segundo. Siempre es volumen sobre tiempo. Volumen sobre tiempo. Entonces vamos a poner aquí el gasto cardíaco. Sería un ejemplo de un flujo. ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? Volumen sistólico. Alexa. El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Si son 70 mililitros por latido, por poner un valor, y late 70 veces, 7 por 7, 49. Redondeamos eso a 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. La presión. ¿Qué es la presión? La fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos. La fuerza que ejerce la sangre. La presión de un examen. ¿Qué es la presión de un examen? Lo que sentimos todos los días. La presión del profesor, la presión de los alumnos, porque a veces los alumnos hacen presión. Una fuerza. Si yo pongo mi mano, vamos a decir que aquí fueran 10 centímetros cuadrados, sobre tu tablet, la voy a poner, ¿si se rompe? Si ejerzo una fuerza sobre área, eso es presión. Siempre ha sido así y siempre lo será. El concepto de presión no cambia.
fuerza sobre área. Cuando decimos presión sanguínea, entonces decimos la fuerza que ejerce Sobre las la paredes. sangre sobre la pared del vaso sanguíneo o sobre la pared del corazón. Los fluidos siempre van a ejercer una fuerza. Tú tienes una bebida aquí y entonces el fluido va a ejercer una fuerza sobre la pared que lo contiene. Fuerza sobre área es presión. ¿Y cuáles son las unidades de presión? Vamos a tomar una. Milímetros de Hay muchas mercurio. unidades de presión, pero la que nos conviene es milímetros de mercurio. Centímetros de agua en zonas de baja presión. Situaciones de baja presión. Ya ves, Benjamín, que leyendo, mira, estás. Muy bien, centímetros de agua en zonas de baja presión. Lo voy a explicar más adelante. Y en ese momento voy a pasar lista. Simplemente soy despierto. Descansé. Dormí 7 horas. La continuidad del sueño es importante. ¿Y dónde están mis lentes? Velocidad de flujo. No es lo mismo decir flujo que velocidad de flujo. La velocidad de flujo se mide Distancia. como toda velocidad, distancia Sobre tiempo. Tiempo. Puede ser cuántos milímetros recorrió la sangre en un segundo, cuántos centímetros, cuántos metros, lo que sea, pero es distancia sobre tiempo, siempre va a ser así. Mande. La velocidad del flujo no solamente se limita a litros y minutos. No, puede tener otras unidades, pero siempre aquí es volumen sobre tiempo y aquí es distancia sobre tiempo. Es que había leído que el flujo, velocidad del flujo lleva unidades de tiempo diferentes, unas en milisegundos y otras en minutos. Tú puedes poner las unidades que quieras, la verdad, esa es la verdad. Depende de que no vas a poner la velocidad de flujo en kilómetros por hora. O sea, No. son distancias muy pequeñas, ¿no? Resistencia. Hay una unidad de resistencia que se llama URP, unidad de resistencia periférica, y es una combinación de las unidades de flujo y de presión. No la voy a hablar de ella por ahora. Entonces, los vasos sanguíneos tienen cierto tono. Aprendan esto, tono vascular. Mira, si haces un corte transversal de un vaso sanguíneo, es decir, si este marcador es un vaso sanguíneo, lo cortas y lo miras así, transversalmente. Tiene cierto diámetro. Ese diámetro puede aumentar o puede disminuir. Si disminuimos el tono, o sea, si se relaja el músculo, el diámetro aumenta. A eso le llamamos Vasodilatación. vasodilatación. Distensibilidad está relacionado, pero es otro concepto. Vasodilatación tiene que ver con la relajación, tiene que ver con la disminución del tono. Cuando aumentas el tono, el músculo se contrae y el diámetro disminuye. A eso le llamamos vasoconstricción. ¿Qué relación tiene la velocidad del flujo con este diámetro? La velocidad del flujo con el diámetro. Que los vasos grandes va a ser más lento que los vasos pequeños. El recorrido de los... A ver, Sí, a menor área, mayor velocidad. mayor velocidad. voy a poner A, B y C. ¿En cuál de ellos pasaría con mayor velocidad? En A. Mayor velocidad. A. En el A. Ujú. O sea, a menor diámetro, mayor Velocidad. velocidad. Por el área A menor diámetro, Por- mayor velocidad.
Área transversal total, ¿no? Tiene que ver con el área transversal, sí. En cambio, cuando el área aumenta, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye. Disminuye. Pero el flujo aumenta. ¿Qué hacemos si estás regando el pasto, los árboles o lo que sea en tu casa y tienes una manguera Le pone el dedo. y quieres que llegue más lejos? Pues el dedo, ¿verdad? A mayor diámetro, ¿Y qué pasa menor con la velocidad. velocidad cuando se reduce el diámetro? Entonces, a menor diámetro, mayor velocidad. Entonces era cierto. Lo de Entonces, menor diámetro, mayor velocidad. Entonces, ¿dónde pasa más rápido la sangre? ¿En la aorta o en los capilares? Los capilares. Más rápido. Capilares. O sea, ¿el capilar sería A o C? Ah, Bueno, aquí hay una trampa. sí. Si combinamos todos los capilares. Su compañero estaba diciendo del área transversal Total. Área transversal total. Sus compañeros vienen a iniciar del Congreso rápidamente, por favor. Lo que reponemos baterías. Si tú tienes un capilar, el diámetro es extremadamente pequeño. Extremadamente pequeño. Miden micras de diámetro. En cambio, la aorta mide 2.5 centímetros de diámetro, más o menos. Así que cuando tú juntas los millones de capilares, el área se hace enorme. Ahí tienes un capilar, otro capilar, corte transversal de todos los capilares, pues entre todos superan con mucho al diámetro de la aorta. Entonces, cuando decimos área transversal, en realidad nos estamos refiriendo en el sistema cardiovascular al área transversal total de todos los vasos. Miren, si por la aorta pasan 5 litros por minuto, imagínense que por los capilares, por un capilar, tuvieran que pasar también 5 litros en un minuto. ¿Cómo tendría que ser la velocidad? Altísima. Enorme. Kilómetros. Kilómetros por hora, no sé. Así que, para no caer en esa trampa, cuando hablamos del diámetro en el sistema cardiovascular, hablamos del diámetro de la totalidad de los vasos de los que estemos haciendo referencia, o sea, el área transversal total. Así que esa ley se mantiene. ¿Dónde va más rápido la sangre? ¿En la aorta o en los capilares? En los capilares, si los tomamos de forma individual. ¿Dónde va más rápido la sangre? ¿En la aorta o en los capilares? En este caso, la aorta. En los capilares no puede ir rápido, en los capilares va lento. Los 5 litros por minuto que salen de la aorta se reparten entre los millones de capilares, entonces a cada capilar le toca un flujo pequeño y la velocidad se reduce porque el área aumenta. La velocidad de los capilares se reduce porque el área aumenta. En conjunto. ¿Sí? Total. Así que esa es la relación entre velocidad de flujo y área. Ahora, voy a poner otra relación. ¿Qué relación hay entre el diámetro y el flujo? Noten, diámetro y flujo. Ya no dije velocidad de flujo, nada más diámetro y flujo. Vamos a suponer que tú tienes un tubo con un diámetro de 1. Una vez. ¿Es lo de la ley de la cuarta potencia? Y entonces vamos a suponer que duplicas el diámetro. Duplicas el diámetro. ¿Qué va a pasar con el flujo? A ver, aquí pueden pasar X cantidad de litros, mililitros por minuto. Cuando aumentas el espacio, ¿va a pasar más sangre o menos sangre? Más.
Más, lógicamente, tienes más espacio. El flujo aumenta. ¿Cuántas veces aumenta? No tiene que ver con viscosidad, para nada. La cantidad es una cosa, ¿no? Por eso la viscosidad. Este marcador ya lo vamos a jubilar. ¿Qué pasa con el flujo cuando el diámetro aumenta? 4 veces. Hay una ley que ustedes seguramente vieron en el diapo o leyeron. Es una ley que se llama ley de la Cuarta potencia. cuarta potencia. ¿Qué es cuarta potencia? Multiplicar por 4. El mismo número. Multiplicar 4 veces el mismo número. Entonces, si se duplica, decimos cuarta potencia es 2 a la 4. ¿Y cuánto es 2 a la 4? 2 por 2 por 2 por 2. El mismo número multiplicado 4 veces. No es 2 por 4, es 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16. Si saben las tablas de multiplicar, entonces aumenta Claro. 16 veces el flujo. Entonces la relación entre diámetro y flujo es que cuando el diámetro aumenta, el flujo También aumenta. aumenta, pero no en la misma proporción, Ujú. sino aumenta en relación a la Cuarta cuarta potencia. potencia. Cuarta potencia. Ahora, ¿qué pasaría si el diámetro se reduce a la mitad? ¿Cuántas veces cambia el flujo? Si el diámetro que era 1 ahora es 0.5, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? El flujo disminuye. ¿Cuántas veces disminuye? No, 4 veces. También es a la cuarta potencia. ¿Cuánto es cuarta potencia? 16 veces. 16 veces. Cuarta potencia siempre va a ser 16 veces. Siempre. ¿Qué situaciones pueden reducir el diámetro? Aterosclerosis. El impacto que tiene la placa de colesterol no es algo insignificante. Por más ligera que sea la variación, va a afectar. Una pequeña variación reduce el flujo tremendamente. ¿Cuántas veces? 16. 16 veces. 16 veces. Lógicamente, al reducir el diámetro, la velocidad aumenta, ¿no? Ya lo dijimos anteriormente. Pero, ¿cómo se relacionan estas tres variables? Vamos a llegar a eso. Entonces, ¿qué diferencia hay entre P y delta P? Ustedes saben el símbolo delta. ¿Qué significa el símbolo delta? Delta. En matemáticas se usa para hablar de cambio, de diferencia. Diferencia entre dos puntos. Si tenemos un segmento de un tubo y tenemos en este punto la presión 1 y en este otro punto la presión 2, ¿cómo hablamos? ¿Qué decimos acerca de la diferencia? ¿Cuánto es la diferencia? Presión 1 menos presión 2. A eso le llamamos delta P. Presión 1 menos presión 2. ¿Cuánto es la presión en el ventrículo derecho en la sístole? Lo máximo de presión. En la sístole. Sí, ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. 80. Alcanza a llegar a 120. Y en la aurícula derecha, ¿cuánto es la presión?
Aurícula derecha. Buenísimo, pa. Muy baja. ¿Cuánto? 40, 60. No, 40 es muy alto. 20 es muy alto. 8, 10. 0. Entonces, ¿cuánto es delta P? ¿Cuánto es la diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha? Pues ponemos ventrículo izquierdo 120, aurícula derecha 0, diferencia es 120 milímetros de mercurio. Eso es delta P, diferencia de presión. Después de la aorta, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las ramas de la aorta? Coronaria, subclavia, tronco brachioencefálico, intercostales. La aorta abdominal, ¿cómo se divide? Bueno, da origen al tronco celíaco, el superior, inferior y después ilíaca común. Se unen, eso es cuando se están las Ok. partes más grandes y luego se dividen en la izquierda y luego. Bueno, entonces, el gradiente de presión, la diferencia de presión, favorece el flujo de sangre siempre de mayor a menor presión. Vamos a suponer que la presión aquí es mayor en el punto 1 y aquí es menor. ¿Hacia dónde se va a mover la sangre? De izquierda a derecha. De mayor a menor, en esta dirección. De lo más alto a lo más bajo. Eso ya lo vimos y el principio sigue siendo el mismo. Difusión, por ejemplo, a través de la membrana. ¿Hay algo, Eric, que se oponga a este flujo de sangre? ¿Hay algo que se oponga? La Dicen resistencia. que siempre hay alguien que lleva la contra, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta. La Estamos resistencia. hablando de algo y no, pero marcador negro, no tendrás problema. Negro, sí, muy bien, un punto extra. Nos dejo la familia. A ver, algo que se oponga al flujo. La resistencia. La diferencia de presión va a favorecer de más a menos. Lo que se opone al flujo se llama resistencia. Todo lo que va en dirección opuesta es la resistencia al flujo. Resistencia. Vamos a hablar ahorita de esos factores. Resistencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Noten que estamos viendo pura física, ¿verdad? Sí. Pura física esto. Pero de la más sencilla. De la más básica. ¿Cómo se relacionan esas tres variables? Voy a ponerles así. A es igual a B entre C. ¿Cuál de los tres, A, B o C, es inverso? ¿Cuáles son inversos en estos tres? Inverso. Inversamente proporcional. ¿Se han escuchado esos términos? Entre A y C hay una relación Inversa. inversa. Si aumenta C, ¿qué pasa con A? Disminuye. Si disminuye C, ¿qué pasa con A? Aumenta. Aumenta. Relación inversa, opuesta. En cambio, la relación entre B y A es directa. Directa. Harris, hablando de A, B y C,
O sea, flujo, presión y resistencia. ¿Qué letra le pondrías a cada uno de ellos? ¿Quién sería A? ¿Quién sería B? ¿Y quién sería C? Hasta está fácil ahí. Q, ¿qué sería Q? Flujo. Q sería igual a, sí, ya dijimos que es flujo, pero para trasladarlo a esta fracción, a esta ecuación. Ah, Entonces Q igual a B, ¿qué sería? presión. Recuerden que no solamente es presión. ¿Qué es lo que mueve la sangre? Sí. Si aquí el punto 1 y el punto 2 tuvieran la misma presión, 1000 aquí y 1000 acá de presión, ¿se movería la sangre? No, No. no Lo funciona. que importa es la diferencia de presión. El 1000 gradiente. aquí y 999 aquí, ya con eso se va a mover. Gradiente. Entonces aquí es delta P. ¿Y la otra? Magdalena. ¿La C qué sería? Pues ya no te queda otra, ¿verdad? Sería Resistencia. resistencia. R. La resistencia es inversa al flujo, inversamente proporcional al flujo. Si aumenta la resistencia, se reduce el flujo. Si aumenta la resistencia, se reduce el flujo. Si se reduce la resistencia, aumenta el flujo. Robert Rivas, ¿qué cosas tienen que ver con resistencia? A ver, ¿a quién le gusta jugar boliche? Eric. Bolos, es lo mismo. ¿Bolos? ¿Es lo mismo? Sí. Ok. ¿Quién es el carril? Allá al fondo están los bolos. La bola esa está pesada, ¿no? La lanzas. Se desliza. ¿Qué es lo que se opone a el movimiento? El aire. ¿El aire? La bola no es el aire. Bueno, a lo mejor puede haber una corriente de aire muy fuerte. Bueno, los pinos. En español es la fricción. ¿Por qué? Oh. ¿Cómo es el carril donde va la bola? ¿Cómo es? Liso. Liso. Las únicas que tienen permitido tener algo aquí en la cabeza son las mujeres, los hombres no. Entonces, ¿Qué? ¿Qué? la fricción es algo importante. ¿Qué fue esto? Entre más fricción, ¿Qué mierda? más dificultad para avanzar. Imagínense que ese carril estuviera hecho de algo rugoso. ¿Qué va a pasar con la bola? Obtendría más fricción y se iría A lo frenando. mejor no llega. Eso tiene que ver con la viscosidad. La viscosidad. Es el primer factor. Ya le entendí. Sí, estamos hablando de las qué son las cosas que hacen resistencia. Díganme algo muy viscoso, Dara. Un fluido viscoso. ¿El qué? Moco. Ok. La miel. Mejor la miel. Me gusta más la miel que el moco. La miel es muy viscosa. El atole, ¿verdad? Bueno, a veces el atole es muy no, a veces no hay con qué y ya nada más parece agüita, ¿verdad? ¿Alguna vez te dijeron en tu casa es que te corre atole por las venas? ¿A ti sí te dijeron?
¿Qué te estaban queriendo decir? Atolito. ¿Qué? Pues que no se apura, es todo lento, ¿verdad? Porque cuando a la viscosidad aumenta, el flujo es más lento. Entonces, en la sangre tiene una viscosidad mayor que el agua, porque es agua más otros elementos. Por el hematocrito. Como las células sanguíneas, como las proteínas del plasma. ¿Cuál es el principal factor que determina la viscosidad de la sangre? El hematocrito, HCTO. ¿Y qué es el hematocrito? Primer parcial. La cantidad total Me tardé de... como 10 minutos hablando del hematocrito. La cantidad total de todas las células sanguíneas que hay. En proporción con respecto al Es líquido. la proporción o porcentaje de volumen de células respecto de un volumen total. Puede estar... Se mide en porcentaje. Va de 0 a 100. Va de 0 a 100. Normalmente es 40. Así es. Entonces, ¿qué cosas pueden cambiar la viscosidad? Digamos una viscosidad normal, un hematocrito normal, un hematocrito aumentado. ¿Cómo se llama esto? Poli. Polisistemia. ¿Qué es poli? Muchos. Muchos. Sí. Cito, células Células. Hemia. Muchas sanguíneas. células sanguíneas. Ah. Lo contrario de policitemia. Anemia. An, que es sin. Hemia, sangre. Anemia. Entonces, ¿cómo es la viscosidad cuando hay policitemia? Alta. ¿Y cómo está la sangre? Espesa. ¿Cómo fluye la sangre? Sí, Es- está espesa la sangre. Lenta. Vale. Porque hay dificultad, hay fricción entre la sangre y la pared del vaso sanguíneo. Favorece la formación de coágulos. Claro. Si va lenta la sangre, favorece la formación de coágulos. También hay fricción entre internamente en la sangre. No solamente es la sangre con fricción contra la pared del vaso, ¿se entiende? Entonces, tenemos resistencia, un factor es la viscosidad y el principal determinante de la viscosidad es el hematocrito. Otro factor más sencillo de entender, resistencia. ¿Qué sería? Diámetro. El diámetro. Si cambias el diámetro, ¿qué pasa con la resistencia? Es lo mismo este vaso una vez que este. ¿Cuál tiene más resistencia? Más resistencia, más pequeño. Entonces, cuando tenemos vasodilatación, ¿qué estamos haciendo con la resistencia? Disminuirla. Cuando hay vasodilatación, ¿qué pasa con la resistencia? Disminuye la resistencia. Y cuando hay vasoconstricción, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta la resistencia. El diámetro se modifica mucho más rápido que la viscosidad. Sistema simpático, ¿qué hace con el diámetro? Sistema simpático, ¿qué hace con el diámetro? Vaso. Depende de qué receptores sean. Puedes correr las dos cosas en realidad. No, hay dos receptores, alfa 1 y beta 2. ¿Ya vieron sistema autónomo? ¿Neuro? Los receptores beta alfa 1 producen vasoconstricción y los beta 2 producen vasodilatación. Ambos son del sistema simpático. Bueno, entonces la respuesta es sistema simpático alfa 1 produce
vasoconstricción y aumenta la resistencia. Tercer factor que tiene que ver con resistencia. Tiene que ver con... ¿Dónde está Eric? ¿Tiene desapareció? Eric son los amigos que hicimos en el camino. Dicen que aguantarse las ganas de orinar aumenta el riesgo de infección urinaria, ¿cierto? Ajá. ¿Por qué no van en el receso? Los profesores no dan receso, ¿no? ¿Ya es hora? ¡Break! Empiezan 5 minutos tarde y 15 tarde. Eso le roban al otro profesor. Bien. Finalmente, porque ya nos quedan 4 minutos y 3. Deben saber las características de los diferentes segmentos de la circulación, por favor. ¿Cuáles vasos sanguíneos tienen una sola capa? Los capilares. Los capilares, muy bien. Velocidad de flujo, ya mencionamos, velocidad total. Flujo es diferente que velocidad de flujo. El flujo se mide, hay aparatos que miden el flujo. Y entonces, tipos de flujo. Tipos de flujo. ¿Cuáles tipos de flujo tenemos? Laminar, turbulento. Laminar y turbulento. ¿Cuál es el otro nombre del laminar? Aerodinámico. ¿Eso le pasó al Checo Pérez? ¿Qué? Pero le chocaron, ¿no? Él se chocó. Se chocó y despedazaron los carros. Que le cerraron el espacio. Checo Pérez es como Ayrton Senna. ¿Tú has escuchado de él? Claro, mi papá es Pero tú ni habías nacido cuando él murió. mi papá iba a todos los museos de Todos los museos, todas las carreras. Museo. Bueno, ese es Checo Pérez. Ayrton Senna mexicano. Nunca he visto una carrera de la verdad. Bueno, laminar. Laminar. ¿Por qué se llama laminar? Son como láminas. Va en una sola dirección. Capas de sangre avanzando ordenadamente. Los que están en el centro, las capas que están en el centro, Gabriela, avanzan más que los que están en la periferia. ¿Por qué, Fragoso? Porque es aerodinámico. ¿Por qué las capas que están en el centro avanzan más que las que están en la periferia? Las que están en la periferia están en contacto con la pared. Entonces ahí hay fricción. Ahora, el otro tipo de flujo es un desorden turbulento. Cuando existe este tipo de flujo, la probabilidad de escuchar ruido es más alta. Así que asocien el flujo turbulento con ruido. Miren, a veces los niños pueden tener un soplo en el corazón. ¿Qué mamá no se va a asustar? Pero hay soplos que son benignos. Simplemente la sangre está yendo más rápido y al ir más rápido, cuando aumenta la velocidad de flujo, aumenta la probabilidad de flujo turbulento. Y si hay flujo turbulento, es más probable que haya ruido. Sí. El aumento de la velocidad causa flujo turbulento. Más probable el flujo turbulento. Claro, un soplo puede ser una estenosis de una válvula y pues ahí entonces pues lógicamente sí, o puede ser una insuficiencia valvular o puede ser alguna comunicación o algo, ¿no? Siempre
vas a resultar, pero los soplos no siempre son patológicos. Hay soplos. En la anemia, ¿qué pasa con la velocidad en la anemia? Disminuye. Puede ser que por anemia tenga un soplo la persona, niños, adultos. Bueno, ahora sí, para que no digan, salía a las 8:51.